¿Crees que se puede plasmar en una sola imagen a toda una comunidad en internet? Eso pasó en Reddit en 2017. Reddit es una red social creada en 2005 que agrupa diversos foros de discusión sobre una infinidad de temas, desde memes de gatitos hasta comparaciones de Xi Jinping con Winnie Pooh. Todos estos foros son llamados subreddits, representados con una R-. En 2017, la plataforma decidió celebrar el Día de los Inocentes con un experimento masivo. Los administradores habilitaron un foro interactivo llamado R-Place, con una extensión de 1000 por 1000 píxeles en la que los usuarios previamente registrados podían colorear un píxel a la vez cada 5 minutos. La ola de clics duró 72 horas en total y se apoyó en 4 sencillas reglas. Tienes un lienzo vacío, debes ubicar un píxel sobre este, pero tienes que esperar para ubicar otro píxel. Individualmente puedes crear algo, pero juntos pueden crear algo más. El fenómeno fue tan popular que en 2022, por 5 días completos, se volvió a abrir un nuevo espacio en blanco, con mucha más cantidad de píxeles y con una mayor participación, incluyendo a otras comunidades de otras redes sociales. La caja de comentarios del timelapse del proceso en YouTube está cubierta por una afirmación: esto es una obra de arte. Hasta el propio The Washington Post destacó su relevancia de cooperación artística. Pero, ¿realmente es arte? Para empezar, ¿cómo definimos el arte? El filósofo Vladislav Tatarkievich hace una revisión del término arte a través de la historia del mundo occidental y se encuentra con diversas definiciones. Según los antiguos griegos, el arte implicaba la habilidad de hacer objetos, más relacionado con la artesanía. Esta idea perdurará hasta la Edad Media. En el Renacimiento es cuando el término comienza a relacionarse con un ejercicio intelectual y creativo, y para el siglo XVIII el arte era aquello que producía belleza y que representaba la realidad. A inicios del siglo XIX, con el surgimiento de las vanguardias, dichas concepciones comenzaron a cuestionarse. El arte no precisamente tiene que representar a la belleza, no tiene por qué ser una copia exacta de la realidad, puede hablar de nuestros deseos o de nuestros sueños. Toda esta revolución en el entendimiento del término nos lleva a la actualidad, donde encontramos distintas características que definen qué es el arte, desde una necesidad de crear algo, una experiencia estética, una representación de su tiempo o una idea de subversión. Luego de todo esto, pareciera que el arte es un concepto imposible de definir. Incluso esta incertidumbre hizo que escritores como Arthur Danto se aventuraran a decir que el arte había muerto. Hay que recordar que es en el siglo XX cuando la posmodernidad empieza a hacer efecto. Su llegada culminó la reconfiguración de conceptos estéticos, dando paso así a nuevas formas de creación y lugares novedosos para hacer. En su época, estos incipientes espacios continuaban siendo físicos, como los carteles o la publicidad, pero ahora vemos que este límite ha llegado a otro quiebre, el mundo digital. Un mundo donde el arte ha hallado dimensiones particularmente desafiantes. ¿Y dónde entra el R-Place en esto? Bajo estos parámetros, el R-Place reinterpreta 4 viejos esquemas del mundo artístico. En algunos casos los rompe y en otros los potencializa. En primer lugar, se ha desprendido de la materialidad convencional de la obra. Aunque tiene un soporte físico como lo es nuestra pantalla del celular, lo cierto es que no contempla una tangibilidad concreta. Es decir, no podemos tocar los colores o el lienzo en sí, pero no implica que no podamos interactuar con ellos. Incluso si no aportaste con tu píxel, el hecho de ampliar la imagen con el touch de un dispositivo ya implica interactividad y un posicionamiento que una pintura de museo solo te permitiría si sacas una lupa o cruzas el espacio que te separa de la obra. En su lugar, los píxeles se convierten en una posibilidad de ampliar la espacialidad del mural. Este píxel se colorea en otro lugar del mundo distinto al de este otro píxel, permitiéndole estar en todos lados y a la vez en ninguno, o al menos en lo que Mark Zuckerberg termina de arreglar el metaverso. Acá sucede lo mismo que con el arte digital, o lo que Alex Galloway determinó como net art o arte en red. Son producciones artísticas que al hacer uso de herramientas y soportes digitales parecen estar en un limbo entre el diseño, la ilustración o la simple reproductibilidad de imágenes en internet. Algo así pasa con los estilos core que encontramos siempre en Pinterest. Entonces, ¿qué tienen en común el auténtico arco del triunfo de Jan Chalgrin y una representación cuadriculada de este? En palabras de la historiadora de arte María Luisa Bellido, las representaciones de este tipo son quizá una forma de democratizar el
el arte. La desmaterialización significa generar una gama enorme de interacciones entre los sujetos. Por ejemplo, en ArtPlace, cualquiera con acceso a internet podía ser parte del proceso. En segundo lugar, el tema de la identidad permanece constante. Aún en un medio tan global y diluido como lo es Reddit, los usuarios tenían la necesidad de expresarse a sí mismos, y tal como sucedió con el surgimiento de las vanguardias, los internautas hicieron una introspección sobre qué representaba mejor a sus propias comunidades, y así ilustrar figuras reconocibles que los identificaran. Hagamos zoom aquí. En el ArtPlace predominan banderas, símbolos de la identidad de cada sector que aportó la imagen. También vemos otros símbolos nacionales como estos que dan fe de la identidad mexicana. Las ARMYs no podían quedarse atrás al anteponer el logo de BTS sobre la bandera de Francia, o banderas de otras comunidades como esta de la comunidad trans. Incluso streamers y marcas comerciales se apropiaron del espacio. Y es así como, al volver a la sección de comentarios, encontramos a muchos usuarios orgullosos, no solo por haber contribuido, sino por haberse visto representados en alguna forma en el ArtPlace. Y es que existe la tendencia a pensar que internet es un lugar en el que cada persona se enfrasca en un consumo de contenido individual y muy personalizado. Si no, pregúntenselo a los algoritmos. Mientras que en el caso del arte, la idea moderna nos hace pensar que en el artista como un genio creador. Sin embargo, el experimento de Reddit viene a mostrar todo lo contrario. Como ya vimos, las imágenes que abundan provienen de comunidades enlazadas por las tendencias globalizantes, culturales o incluso netamente nacionales. Cuando creíamos que lo plasmado difícilmente llegaría a tener una forma literal, las personas terminan por unirse para crear algo en conjunto. Y ni hablar del anonimato, ya que debido al sistema de la aplicación es muy difícil saber quién o qué, si contemplamos a los scripts, hizo tal o cual parte del lienzo. Cada píxel representa un usuario, y sin embargo, es imposible decir cuál es el tuyo en la totalidad de la cuadrícula. Quizá estamos ante la obra con más personas involucradas para su creación, desmantelando esta vieja idea del autor único para aceptarla de una producción compartida. De acuerdo con Jeremy Rapaz y Michelle Catasta, esta podría ser una proyección muy parecida de lo que acontece en la sociedad mundial. Es así que podemos ver reflejados peleas constantes entre países, ya que esta vez la bandera francesa recibió bastantes rayones encima por la cantidad de espacio que abarcó. ¿A alguien más le resuena el imperialismo? Para mí de verdad ha sido un fin de semana histórico. Creo que esto es lo típico que va a salir en el Rewind. Creo que esto es lo típico que lo vamos a recordar mucho tiempo. También por otra parte he visto un montón de cariño y un montón de amor de todas las comunidades. Todo Francia nos odia. Pasando por protestas en contra de la guerra ruso-ucraniana hasta encontrar sectores que demandan visibilidad como las personas LGBTIQ+. Y un último detalle, su carácter efímero. Al ver la imagen finalizada es fácil suponer que esa es la versión final, pero no. Claro que al terminar los 5 días este fue el resultado que se pudo lograr, pero de haber continuado el lienzo seguiría en un constante cambio, con imágenes siendo borradas, encimadas, transformadas. Al ver el timelapse somos testigos de una obra que está viva, que no es estable y que representa el movimiento constante de internet. Un detalle que no pasa desapercibido es que al final, a minutos del cierre de la plantilla, fue configurada para que solo se pudiera pintar en blanco. En realidad la imagen final no fue la final, sino que fue el último movimiento que se pudo hacer antes que el cuadro desapareciera. Al observar cómo se desarrolló este proyecto, nos damos cuenta que vale más por cómo se fue creando y no tanto por el resultado. Tras este recorrido podemos entender que el arte es un concepto tan cambiante como las modas en internet. Incluso habiendo hoy en día determinadas variables y convenciones generales sobre lo que se acepta o entiende como arte, sigue siendo problemático entrar a esta eterna discusión. El concepto es tan cambiante como fue la propia creación del ArtPlace. Intentar replantear conceptos o teorías para darle cabida a obras digitales es una labor tanto estética como política que seguramente le quitará el sueño a más de uno. Nosotros hemos optado por reconocer el evidente proceso artístico y poco convencional que tiene el ArtPlace sin ponerlo de golpe en un pedestal de museo. Pero si realmente fuese una simple imagen sin ningún valor en tanto obra, de cualquier forma habría que reconocer su poder para comunicar. Y es que ¿no es acaso que tantos píxeles están hablando por un montón de voces que normalmente pensaríamos que son simples sujetos raros detrás de una pantalla? La apuesta tendría que ir sobre valorar las estrategias novedosas que están entregando estas herramientas desmaterializadas. Cuando el sitio web Ars Technica dijo que aquí había surgido un nuevo espíritu cooperativo para combatir los extremismos en internet, percibió el encanto de subvertir la realidad desde el arte. Quizá sea arte, quizá no, pero aún así esta serie de prácticas artísticas que posee configuraron una imagen que nos habla a los usuarios y que nos hace descubrir quiénes somos para identificarnos en ese enorme collage de representaciones. Entonces, ¿debemos superar estas discusiones o aferrarnos a los conceptos? Me temo que no hay una respuesta universal para ello. Lo enriquecedor de construir esta obra viene desde cada interpretación.
exposición. ¿A ti qué te transmite?